Y si te dijera que la mayoría de tus preocupaciones no nacen de la realidad, sino de una historia que tu mente repite sin descanso. Y si el insomnio no fuera un síntoma de debilidad, sino una señal de que tu mente está mal entrenada. Y si soltar no fuera rendirse, sino un acto supremo de poder personal, vivimos atrapados en pensamientos circulares, anticipando lo que aún no sucede, reconstruyendo errores que ya no existen, buscando control donde nunca lo tendremos. No es que seamos frágiles, es que nos enseñaron a resistir el caos en lugar de comprenderlo. Nos enseñaron a temer lo incierto en vez de entrenar nuestra mente para habitarlo con entereza. Este no es un guión motivacional, es una invitación a replantear tu forma de pensar, de sentir, de responder, a través de principios profundamente estoicos. Desentrañaremos el arte de no preocuparse desde la raíz, no con frases vacías ni recetas rápidas, sino con claridad, con profundidad, con verdad. Aprenderás por qué tu mente no sabe detenerse, cómo te encadenas a lo que no depende de ti, y de qué manera puedes recuperar el poder sin pelear por él. Si alguna vez te has sentido cansado de pensar sin llegar a nada, si alguna vez sentiste que el ruido interior te aleja de ti mismo, quédate. Lo que estás a punto de escuchar no cambiará el mundo, pero puede cambiar tu forma de estar en él. Y eso, a veces, es todo lo que se necesita. Comprender por qué la mente no sabe detenerse. Hay momentos del día en los que la mente parece encontrar su propio ritmo, como si obedeciera una lógica que no entendemos del todo. Sin embargo, es durante la noche, cuando el mundo se apaga, cuando el cuerpo por fin descansa, que la mente toma el control. Muchos lo han vivido. Te acuestas, cierras los ojos, y justo entonces, la mente comienza a trabajar como si recién empezara su turno. Un desfile interminable de pensamientos emerge, conversaciones pasadas, errores no resueltos, decisiones que aún no se toman, escenarios futuros, construidos con temor. La habitación está en silencio, pero por dentro todo se mueve. Y ese movimiento no cesa fácilmente. Este fenómeno no es señal de locura ni debilidad. Es más bien la consecuencia lógica de una vida interior saturada, sin orden, sin espacios. A menudo confundimos actividad mental con claridad, como si pensar más fuera igual a entender mejor. Pero lo cierto es que la mente, cuando no ha sido entrenada, no sabe detenerse porque teme lo que hay en el silencio. Teme el vacío, el no saber, el no controlar, y entonces genera ruido. Planifica por exceso, anticipa peligros, dramatiza lo vivido, no porque sea maliciosa, sino porque está desorientada. Desde pequeños, hemos sido enseñados a pensar que preocuparnos es sinónimo de ser responsables. Me preocupo porque me importa. Solemos decir, como si preocuparse fuera un acto noble, un tributo emocional a lo que valoramos. Pero hay una diferencia clara entre ocuparse de algo y preocuparse por todo. Ocuparse implica acción, foco, resolución. Preocuparse, en cambio, muchas veces se convierte en una repetición angustiante de lo que no sabemos manejar. La preocupación no nace del compromiso, sino del caos. Y cuanto más desorden interior acumulamos, más posibilidades tiene la mente de quedar atrapada en sus propios bucles. Es común escuchar frases como tengo la mente sobrecargada o no puedo dejar de pensar, dichas con resignación o culpa. Pero detrás de esas frases hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. No sabemos cómo funciona nuestra mente. No se nos ha enseñado a comprenderla, ni mucho menos a guiarla. En lugar de observar nuestros pensamientos,
Lo seguimos ciegamente. En lugar de cuestionar nuestras emociones, las asumimos como verdades absolutas. Así es como una mente desordenada acaba gobernando toda una vida, convirtiendo lo pequeño en amenaza y lo incierto en tragedia anticipada. Para el estoicismo, esta situación no es nueva. Epicteto, uno de los más lúcidos filósofos estoicos, ya advertía que la fuente del sufrimiento humano no era tanto lo que nos ocurre, sino la interpretación que hacemos de ello. Pero para poder interpretar con lucidez, primero debemos calmar el ruido. No se trata de apagar la mente, como algunos métodos modernos proponen, sino de educarla. Una mente no entrenada es como un caballo desbocado, tiene fuerza, velocidad y energía, pero carece de dirección. Puede llevarnos muy lejos. Sí, pero también puede arrastrarnos al abismo sin que sepamos cómo llegamos ahí. Educar la mente no significa reprimir pensamientos ni eliminar emociones. Significa observar con claridad, discernir lo útil de lo innecesario, lo que merece energía de lo que solo consume energía. Significa también aceptar que no podemos controlar todo, y que pretender hacerlo solo incrementa el desorden, porque en ese afán por prever cada posible desenlace, la mente se convierte en una fábrica de escenarios catastróficos que rara vez ocurren, pero que igual nos desgastan como si fueran reales. Cada vez que imaginamos un futuro temido, nuestro cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se altera. ¿Y todo por qué? Porque no sabemos parar. Pero, ¿cómo detener una mente que nunca ha sido enseñada a detenerse? ¿Cómo dejar de preocuparse sin sentir que se está siendo irresponsable o ingenuo? Aquí es donde el enfoque estoico ofrece una vía distinta, profunda y sorprendentemente práctica. No se trata de pensar más. No se trata de buscar más soluciones, más explicaciones, más teorías. De hecho, la mayoría de nosotros no necesitamos más información, necesitamos mejor discernimiento, no necesitamos pensar más, necesitamos pensar mejor. Este es el primer giro importante. No estás agotado porque piensas demasiado, sino porque piensas de forma desordenada. No estás ansioso porque tienes muchos problemas, sino porque no sabes elegir cuál de ellos realmente merece tu atención. El problema no es tu mente, es la forma en que la dejas funcionar sin filtros, sin guía, sin dirección. Y aquí empieza el entrenamiento. Aquí comienza la práctica real, porque tal como un cuerpo fuerte no se construye en un día ni con buenas intenciones. Una mente serena tampoco se forma con frases motivadoras ni con simples deseos de cambiar. Se forma a través de hábitos, decisiones conscientes y pequeñas renuncias. Renuncias, por ejemplo, a pensar en lo que ya no puedes cambiar, a darle vueltas a lo que otros hicieron, a creer que imaginar 1000 posibles errores evitará que ocurran. La mente empieza a calmarse cuando tú empiezas a asumir la responsabilidad de tu atención. Y eso, aunque parezca mínimo, lo cambia todo, porque una vez que eliges conscientemente en qué enfocar tu pensamiento, has dado el primer paso hacia la verdadera libertad interior. No se trata de volverse frío ni indiferente. El estoico no es quien niega lo que siente, sino quien aprende a no quedar atrapado en ello. Y eso comienza con esta pequeña y poderosa observación. Tu mente no sabe detenerse porque nadie le enseñó a hacerlo. Pero tú sí puedes aprender. Puedes aprender a observar el pensamiento sin convertirlo en mandato. Puedes aprender a distinguir entre lo que es real y lo que solo es un miedo disfrazado de lógica. Puedes aprender a soltar la necesidad de controlar lo que no te pertenece. Una mente educada no es una mente vacía,
sino una mente dirigida, una mente que ha aprendido a elegir su foco, que ha desarrollado la capacidad de sostener la atención sin caer en el exceso. Y esa mente, a diferencia de la que se deja llevar por la preocupación, es una mente que construye, que repara, que ofrece refugio en medio del caos. Hoy, cuando te detengas un momento a escuchar tus pensamientos, no te critiques por no poder detenerlos. No te juzgues por estar atrapado en bucles mentales que no pediste. Solo recuerda que el primer paso no es forzarte a estar en calma, sino comenzar a comprender por qué no lo estás. Comprender que el ruido interior no es un castigo, sino una señal. Una señal de que tu mente está pidiendo dirección, no represión, de que necesita educación, no censura. El estoicismo no promete silencio eterno, promete claridad en medio del ruido. Y esa claridad se construye empezando por aquí, por aceptar que preocuparte no es una muestra de amor, sino muchas veces una forma de perderte a ti mismo. Y tú no estás aquí para perderte. Estás aquí para recuperar tu centro, para entrenar tu mente como quien afila una herramienta valiosa, porque eso es tu mente, una herramienta, no un enemigo, no una cárcel, una herramienta que puedes aprender a usar de forma sabia, justa y serena. Si hasta ahora has vivido con la mente como un cuarto desordenado en el que entras cada noche con miedo, este es el momento de comenzar a ordenarlo. No todo de golpe, no con violencia, pero sí con firmeza, sí con dirección, porque lo que no ordenas por dentro, te desordena por fuera, y lo que no entiendes, te termina dominando. Tú puedes aprender a vivir con una mente clara, no perfecta, no vacía, sino lúcida, firme, capaz de sostenerte en lugar de agotarte. Y ese aprendizaje, aunque parece difícil, comienza con algo muy simple: decidir que ya no vas a seguir corriendo detrás de cada pensamiento como si fuera una orden. A partir de ahora, vas a empezar a mirar la mente como lo que realmente es: una fuente poderosa que, cuando está bien orientada, deja de ser ruido y se convierte en dirección. Aceptar radicalmente lo que no depende de ti, después de comprender por qué la mente no sabe detenerse. Surge una pregunta inevitable, silenciosa pero decisiva. ¿Qué es exactamente aquello que la mantiene en tensión constante? Si observas con honestidad, descubrirás que la mayor parte del ruido interior no proviene de lo que haces, sino de lo que intentas controlar sin éxito. Y aquí es donde el estoicismo introduce una de sus ideas más simples y, al mismo tiempo, más transformadoras: la dicotomía del control. Epicteto lo expresó con una claridad que atraviesa siglos. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Nada más. No es una teoría compleja ni una abstracción filosófica lejana. Es una frontera práctica, concreta, cotidiana, medicatóneme. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si esa frontera no existiera, como si todo pudiera ser moldeado a fuerza de pensamiento, insistencia o preocupación. La mente se agota no porque la vida sea excesiva, sino porque se empeña en gobernar territorios que no le pertenecen. Dependen de ti tus juicios, tus decisiones, tus acciones, la forma en que eliges responder a lo que ocurre. No dependen de ti las acciones de los demás, sus palabras, sus silencios, sus cambios de humor. No depende de ti el pasado, ni lo que otros interpretaron de tus actos, ni las oportunidades que no llegaron. No depende de ti el resultado final de tus esfuerzos, aunque sí el esfuerzo mismo. Tampoco dependen de ti la economía global, el clima emocional de una habitación, la opinión ajena, ni el ritmo al que otros evolucionan.
Urandacum. Sin embargo, ¿cuántas horas al día gastas intentando influir en todo eso? El desgaste invisible comienza justo ahí. No se percibe de inmediato. No duele como una herida abierta, pero consume. Es un cansancio profundo, acumulativo, que se instala en la mente y luego baja al cuerpo. Es el cansancio de quien vive en alerta constante, revisando escenarios, anticipando reacciones, intentando prever cada posible consecuencia. Es la fatiga de querer hacerlo todo bien para que nada salga mal. Y la paradoja es cruel: cuanto más intentas controlar lo incontrolable, menos control real tienes sobre lo único que sí depende de ti. Aceptar radicalmente lo que no depende de ti no es una idea cómoda. Al principio incluso puede parecer amenazante, como si implicara resignación o derrota. La mente, acostumbrada a confundir control con seguridad, se resiste. Cree que soltar es perder, que aceptar es bajar la guardia, que dejar de preocuparse es volverse irresponsable. Pero el estoicismo no habla de rendirse ante la vida, sino de dejar de pelear con la realidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Imagina por un momento que vas caminando y decides cargar una mochila que no es tuya. Al principio puede parecer liviana, incluso llevadera. Quizá pienses que hacerlo es un acto de compromiso, de amor, de responsabilidad. Pero los kilómetros pasan, el peso aumenta, y poco a poco tu cuerpo empieza a resentirse. Te duelen los hombros, la espalda, la respiración se vuelve pesada, y aún así sigues cargándola. No porque sea necesaria, sino porque te has convencido de que es tu deber. Así funciona la mente cuando intenta controlar lo que no depende de ella. Carga decisiones ajenas, reacciones que no puede manejar, resultados que no están bajo su dominio. Carga peso ajeno, y luego se pregunta por qué está agotada. Aceptar no es dejar de caminar, es decidir qué mochila llevar y cuál dejar en el suelo. Es entender que no todo lo que duele te corresponde, que no todo lo que ocurre requiere tu intervención emocional, que no todo problema necesita ser resuelto por ti. Cuando Epicteto hablaba de aceptar, no hablaba de pasividad, sino de lucidez, de la capacidad de ver con claridad qué está bajo tu control y qué no, y actuar en consecuencia. Hay algo profundamente liberador en ese acto, porque en el momento en que dejas de exigirle a la realidad que se adapte a tus expectativas, algo se relaja por dentro. No porque todo se vuelva fácil, sino porque la lucha innecesaria cesa. La mente deja de empujar contra un muro invisible y empieza a dirigir su energía hacia donde sí puede hacer diferencia. Y esa energía, cuando no se desperdicia, se transforma en calma, en enfoque, en fortaleza silenciosa. Aceptar radicalmente significa mirar una situación y decir: esto es así, aunque no me guste, aunque no lo haya elegido, aunque me duela. No significa aprobarla ni celebrarla. Significa reconocerla sin añadir resistencia, porque la resistencia, casi siempre, es lo que prolonga el sufrimiento. No es el hecho en sí lo que te consume, sino la pelea interna contra el hecho. Esa pelea constante, agotadora, que ocurre en silencio y que nadie ve, pero que drena tu claridad día tras día. Cuando aceptas lo que no depende de ti, no te vuelves indiferente, te vuelves exacto. Dejas de gastar energía donde no produce fruto y empiezas a invertirla donde sí puede transformar algo. Y entonces ocurre algo curioso. La paz no llega porque todo se resuelve, sino porque ya no estás intentando resolver lo irresoluble. La paz comienza cuando eliges qué no cargar. Cuando decides conscientemente soltar la mochila que nunca fue tuya. Este principio es la base estructural de todo el camino estoico.
porque sin él, cualquier otra práctica se debilita. No puedes entrenar la mente si no sabes dónde termina tu responsabilidad y dónde comienza la realidad externa. No puedes vivir con serenidad si te exiges controlar cada variable del mundo. Y no puedes avanzar con firmeza si estás constantemente mirando hacia atrás o hacia los lados, intentando corregir lo que ya no está en tus manos. Aceptar radicalmente lo que no depende de ti no te hace menos comprometido con tu vida. Te hace más responsable de lo que realmente importa. Te devuelve el poder que habías dispersado en 1000 preocupaciones inútiles. Te enseña a estar presente sin cargar el pasado, a mirar el futuro sin intentar poseerlo, a relacionarte con los demás sin convertir sus decisiones en tu prisión emocional. Tal vez, al leer esto, algo en ti se resista todavía. Es natural. La mente ha sido entrenada durante años para confundir control con cuidado, pero observa con atención cuánto te ha dado ese control. Cuánta paz real ha producido, cuántas noches tranquilas. A veces, el verdadero acto de valentía no es insistir, sino soltar. No es controlar, sino aceptar. No es endurecerse, sino dejar de luchar donde no hay batalla que ganar. A partir de este punto, todo el camino se apoya en esta elección fundamental. Elegir qué depende de ti. Elegir dónde poner tu atención. Elegir qué cargas y qué sueltas. Porque la vida seguirá siendo incierta. Las personas seguirán siendo impredecibles, y los resultados no siempre coincidirán con tus deseos. Pero tú, si aprendes a aceptar radicalmente, ya no vivirás arrastrado por esa incertidumbre. Caminarás con ella, ligero, consciente, firme. Entender cómo tu mente crea sufrimiento a través de historias. Una vez que reconoces que no todo está bajo tu control y comienzas a soltar lo que no te pertenece, la mente da un paso hacia la claridad. Pero no es suficiente con dejar de cargar lo ajeno, también es necesario examinar lo que cargas dentro. Porque hay una dimensión más sutil del sufrimiento. Una que no proviene de lo que ocurre, sino de lo que crees que ocurre. Y para entender eso, es necesario observar con honestidad a la mente en su rol más insidioso, la de narradora compulsiva. La mente, en su afán por comprender, organiza la realidad en relatos. No se conforma con registrar los hechos, los interpreta, los adorna, les da sentido. Lo hace constantemente, sin pausa, sin pedir permiso. No es una falla, es un mecanismo evolutivo, pero cuando este mecanismo no es observado, se transforma en una fuente permanente de angustia, porque lo que más duele no es lo que sucede, sino lo que interpretas que significa lo que sucede. Piensa en esto, alguien tarda en responderte un mensaje. El hecho es simple. Objetivo no ha respondido, pero la mente no se queda ahí. Comienza a construir una historia. Me está ignorando. Seguro está molesto conmigo. Ya no le importo. Algo hice mal, y en cuestión de minutos, ese simple hecho se convierte en una carga emocional, una frase imaginada, un rechazo supuesto, un diálogo que nunca existió. Nada ha pasado en realidad. Pero tú ya estás sufriendo, no por lo que ocurre, sino por lo que crees que está ocurriendo. Este patrón se repite una y otra vez. Un silencio se transforma en desprecio. Una mirada se vuelve un juicio. Una ausencia se convierte en abandono. La mente, sin entrenamiento, toma lo neutro y lo pinta con los colores del miedo, de la inseguridad, del recuerdo, y ese cuadro, construido en lo interno, tiene efectos reales. Cambia tu ánimo, modifica tu conducta, deteriora tus relaciones, no porque el hecho en sí lo justifique,
sino porque tu mente ha decidido contártelo como una amenaza. Aquí entra una enseñanza profunda del estoicismo. Los hechos son una cosa, tus juicios sobre los hechos, otra muy distinta. Marco Aurelio decía, si te aflige algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y eso puedes revocarlo en cualquier momento. Esta afirmación, tan sencilla, es revolucionaria si se practica con constancia, porque te devuelve el poder, no sobre lo que ocurre, sino sobre cómo decides procesarlo. La mente necesita aprender a distinguir entre lo que sucede y lo que significa para ti que eso suceda. Y eso requiere una pausa, una respiración, un acto de conciencia. Porque cuando no te detienes, reaccionas. Pero cuando te detienes, eliges. Por eso, el primer hábito estoico que debes cultivar para desmontar la raíz de la preocupación es observar sin añadir juicio. Observar sin juicio no significa volverse insensible, ni neutralizar las emociones. Significa ver las cosas tal como son, antes de teñirlas con tu interpretación automática. Significa decir, esta persona no ha respondido. En lugar de, está molesto conmigo. Significa reconocer, hoy me siento inquieto. En lugar de concluir, todo va mal en mi vida. Significa, sobre todo, aprender a diferenciar entre el hecho y el relato. Esto no es un ejercicio de frialdad, es un ejercicio de precisión. Y la precisión es un acto de amor hacia tu propia mente. Porque cuanto más precisa es tu mirada, menos espacio tiene el sufrimiento innecesario. La mente narradora no desaparece, pero con práctica se vuelve más clara, más justa, menos dramática, y cuando deja de dramatizar, aparece algo nuevo, la serenidad. Es útil comenzar a practicar esta observación con pequeños ejemplos cotidianos. Pregúntate varias veces al día, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Y qué me estoy diciendo yo al respecto? ¿Dónde termina el hecho y dónde empieza la historia? ¿Qué parte de mi emoción proviene de algo tangible y qué parte es una reacción ante un miedo, una memoria, una suposición? Pongamos otro ejemplo simple. Una persona cancela un plan contigo. Hecho canceló. Historia. No soy una prioridad. Seguro, se arrepiente de verme. Algo mejor le surgió. La emoción que nace no viene del hecho, sino del relato que armaste. Y si ese relato no es revisado, la emoción crece. Se asienta. Genera resentimiento. Todo sin que realmente haya ocurrido nada objetivamente negativo. Cuando empiezas a observar este patrón, te das cuenta de cuántas veces al día vives dentro de un guión que tú mismo escribes. Diriges y protagonizas, sin darte cuenta, un guión que no se basa en la realidad, sino en tus temores, tus heridas, tus creencias. Y lo más curioso es que lo haces con tal convicción, que reaccionas emocionalmente como si fuera cierto. Así es como la preocupación se convierte en sufrimiento cuando tomas tu interpretación como una verdad indiscutible. El entrenamiento mental estoico consiste, en buena parte, en aprender a detener ese proceso antes de que se consolide. Observar el inicio del pensamiento y preguntarte, ¿esto es un hecho o una interpretación? ¿Qué pruebas tengo? ¿Estoy reaccionando a algo real o a algo que mi mente está construyendo? Este tipo de preguntas no tienen el propósito de eliminar emociones, sino de enmarcarlas en su contexto correcto. Y eso, por sí solo, reduce su poder sobre ti. No se trata de eliminar la narrativa interior. Eso sería imposible, incluso indeseable. Nuestra capacidad de narrar es también la fuente de nuestra creatividad, de nuestro sentido, de nuestra memoria.
pero sí podemos entrenarla para que sea una aliada, no un generador de angustia constante. Podemos enseñarle a narrar con sobriedad, con perspectiva, con sabiduría. Y para ello, el primer paso es aprender a ver lo que está ocurriendo sin convertirlo en otra cosa. Este ejercicio, aunque simple en teoría, puede ser profundamente transformador si se practica con constancia. La próxima vez que sientas preocupación, detente un momento. Pregúntate qué estoy interpretando y qué parte de esto es solo una historia que me estoy contando. Puede que la respuesta no cambie el hecho externo, pero sí cambiará tu experiencia interna. Y eso, en el camino del estoico, es lo que importa. Porque lo que buscamos aquí no es una vida sin dificultades, sino una mente que no se deje arrastrar por ellas. No una existencia sin emociones, sino una capacidad de elegir qué emociones alimentar. No una mente vacía, sino una mente lúcida. Y esa lucidez empieza cuando aprendes a mirar sin añadir más de lo necesario. Cuando reconoces que el sufrimiento, muchas veces, no está en el mundo, sino en el cuento que la mente se empeña en contarte sobre él. Desmontar la raíz cognitiva de la preocupación es aprender a vivir con menos suposiciones, menos juicios, menos drama. Es vivir con más verdad, aunque esa verdad no siempre sea cómoda. Es, en definitiva, elegir vivir con una mente que observa antes de concluir, que escucha antes de juzgar, que respira antes de reaccionar. Y cuando logras esto, aunque sea por instantes, algo se ordena por dentro, no porque el mundo haya cambiado, sino porque has dejado de interpretarlo como una amenaza constante. Has empezado a ver, y al ver con claridad, ya no necesitas defenderte de todo, porque no todo es un ataque, no todo es rechazo, no todo es personal. A veces, simplemente, la vida sucede, y tú, por fin, empiezas a dejar que suceda sin convertirlo siempre en historia. Volver al presente como acto de poder. Después de observar cómo la mente genera sufrimiento a través de los relatos que inventa, es natural preguntarse, ¿dónde puede entonces encontrar refugio quien desea vivir con más calma, con más verdad, con menos peso mental? La respuesta no está en un lugar nuevo, ni en una filosofía compleja. Está, de forma humilde y constante, en el único espacio que jamás abandona el presente. La preocupación, esa forma sutil de ansiedad que se cuela en los rincones de la mente, no vive en el ahora. Nunca lo hace. Siempre se proyecta hacia el futuro, especulando lo que podría salir mal, lo que tal vez ocurra, lo que aún no se ha dicho, pero se teme, o retrocede hacia el pasado, reviviendo lo que no se hizo, lo que se dijo y se lamenta, lo que ya no puede cambiarse. La preocupación es el síntoma de una mente que ha dejado de habitar el instante y ha comenzado a vagar entre lo que fue y lo que tal vez será. El presente, en cambio, es el único espacio en el que algo puede hacerse. El único lugar donde el ser humano tiene algún grado de control real. En él no hay certezas absolutas, pero sí hay posibilidades. Aquí y ahora, puedes elegir cómo responder, puedes observar lo que sientes, puedes respirar más lento, puedes hablar o guardar silencio, puedes tomar una decisión o simplemente quedarte quieto. Y todas esas acciones, por pequeñas que parezcan, son tuyas, te pertenecen. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo entendió en carne propia mientras enfrentaba guerras, traiciones y pérdidas. Desde lo alto del poder más absoluto, escribió con una humildad profunda: no dejes que el futuro te perturbe, lo enfrentarás.
si es necesario, con las mismas armas que hoy te ayudan frente al presente. Esta frase no es un consuelo, es una guía. Nos recuerda que el mañana, aunque incierto, puede ser vivido cuando llegue, no antes, y que todo lo que necesitas para enfrentarlo ya está dentro de ti. Pero solo si lo buscas ahora, no en la fantasía de controlarlo de antemano. Volver al presente no es una consigna espiritual abstracta, es una práctica concreta que comienza con la respiración. Cada vez que sientes que tu mente se acelera, que la preocupación toma el mando, puedes interrumpir ese movimiento con algo tan simple como inhalar lentamente, retener el aire y exhalar con suavidad. Ese pequeño gesto, imperceptible para los demás, puede ser el acto más poderoso del día, porque es una forma de decirle a tu mente: estamos aquí, no allá, no antes, aquí. Observar sin anticiparse es otro paso en esta misma dirección. Cuando alguien te dice algo incómodo, puedes entrenarte para escuchar sin inmediatamente construir una historia. Cuando recibes una noticia inesperada, puedes resistir el impulso de saltar al peor escenario posible. Cuando algo no sale como esperabas, puedes darte el permiso de sentir sin que esa emoción determine toda tu narrativa. Este tipo de pausas, repetidas con constancia, crean un espacio interior en el que tu mente deja de reaccionar automáticamente y empieza a responder con conciencia. Es importante comprender que el presente no elimina los problemas, no borra lo que duele ni impide lo que vendrá, pero lo que sí hace, y eso ya es enorme, es despejar el ruido innecesario, ese ruido que nace del deseo de controlar, del miedo anticipado, de la culpa que se arrastra, ese ruido que multiplica el sufrimiento, que oscurece la percepción, que impide tomar decisiones lúcidas. En el presente, por más duro que sea lo que está ocurriendo, al menos no hay confusión añadida, y esa claridad, aunque breve, es profundamente sanadora. La mente humana tiene la tendencia de imaginar que la calma es un objetivo que se alcanza cuando todo encaja, cuando no hay problemas, cuando no hay pérdidas, cuando todo está bajo control. Pero esa idea es una trampa, porque mientras esperas que todo esté bien para sentirte en paz, postergas indefinidamente tu serenidad. El estoicismo propone algo mucho más realista y más valiente. La calma no es el resultado de las circunstancias, sino de la forma en que te colocas frente a ellas. No es un destino, es una consecuencia. Cuando eliges conscientemente habitar el presente, cuando entrenas tu atención para no vagar sin rumbo por la mente, la calma aparece, no como un premio, sino como un subproducto de la claridad. Y esa calma no es frágil, porque no depende de que todo esté bien. Es firme, porque nace del orden interior. Una mente que habita el presente no necesita controlar, porque ya ha soltado la idea de que el control garantiza seguridad. Tampoco necesita anticiparse, porque ha comprendido que la vida se vive, no se predice. Hay algo profundamente humano en este acto de volver a la hora. Es casi un regreso a casa, a ese lugar silencioso donde la respiración ocurre sin exigencias, donde el corazón late sin preguntas, donde los pensamientos llegan y se van como nubes, sin que uno tenga que aferrarse a ellos. Y ese regreso no requiere una técnica compleja ni un retiro espiritual. Solo requiere tu decisión de estar. Puedes comenzar ahora, sin esperar condiciones perfectas. Puedes sentir el peso de tu cuerpo sobre la silla, el aire que entra por la nariz, los sonidos que te rodean, y mientras haces eso, tu mente comienza a reorientarse, deja de correr hacia lo que no ocurrió.
Deja de pelear con lo que ya pasó. Y simplemente está. Este tipo de presencia no significa dejar de planificar ni renunciar a la memoria. Significa que ni el futuro ni el pasado ocupan el lugar del presente. Que cada cosa ocurre en su momento. Que puedes usar el pasado para aprender. El futuro para proyectar. Pero la vida solo se transforma aquí. En este momento exacto en el que respiras. Eliges. Piensas y actúas. Una vida vivida desde el presente no es una vida sin sobresaltos, pero sí es una vida más verdadera. Porque cuando estás aquí, ya no reaccionas a lo que crees, sino a lo que es. Ya no te adelantas a lo que podría pasar, sino que te posicionas con firmeza para lo que efectivamente está ocurriendo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque te devuelve poder. No el poder ilusorio de controlar el mundo, sino el poder real de habitarte plenamente. A medida que este hábito se fortalece, notarás que las emociones no desaparecen, pero se vuelven más nítidas. Ya no se mezclan tanto con el miedo o la anticipación. La tristeza puede vivirse sin volverse drama. El enojo puede aparecer sin convertirse en violencia. La alegría puede sentirse sin temor a que se acabe. Todo se vuelve más simple. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú dejas de añadirle complejidad innecesaria. Volver al presente es, al final, un acto de poder sereno. No necesita proclamarse ni imponerse. No requiere de afirmaciones ni de promesas. Solo necesita de tu voluntad constante de mirar con ojos nuevos lo que tienes delante, de dejar que este instante sea suficiente. No porque todo esté resuelto, sino porque aquí es donde todo puede comenzar a resolverse. Y si logras esto, aunque sea por breves momentos al día, habrás dado uno de los pasos más profundos hacia la verdadera libertad interior. Porque un hombre o una mujer que sabe estar presente, que sabe respirar y mirar sin huir, ya no es esclavo de lo que podría pasar. Vive, y al vivir, deja de preocuparse por existir, comprender que toda pérdida libera espacio. Después de aprender a volver al presente como un acto de poder, surge una experiencia inevitable que ningún ser humano puede esquivar: la pérdida. Aun cuando la mente se entrena para habitar el ahora, la vida continúa moviéndose, transformándose, dejando ir personas, etapas, certezas. Y es precisamente en ese movimiento donde la mente suele resistirse con más fuerza, porque perder no duele solo por lo que se va, sino por lo que creemos que deja atrás un vacío. Y el vacío, para una mente no entrenada, es sinónimo de amenaza. El apego nace ahí, no tanto del amor, como solemos pensar, sino del miedo. Miedo a no saber quién seremos sin eso que se fue. Miedo a no volver a sentir lo mismo. Miedo a que lo perdido haya sido lo último bueno que nos tocó. La mente se aferra porque teme quedarse sin referencias, sin estructura, sin identidad. Por eso, cuando algo termina, no solo lo extraña, lo reconstruye una y otra vez. Lo revive, lo idealiza, no para honrarlo, sino para no soltarlo. Desde la mirada estoica, el desapego no es frialdad ni indiferencia. Es comprensión profunda de la naturaleza cambiante de la vida. Nada permanece idéntico a sí mismo. Todo fluye. Todo se transforma. Todo cumple un ciclo. Aferrarse a lo que ya cumplió su función es como intentar retener el agua con las manos cerradas. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. El desapego no consiste en no sentir, sino en no convertir el sentimiento en una cadena. La mente suele confundir pérdida con vacío definitivo, pero esa es una interpretación, no un hecho.
Lo que realmente ocurre cuando algo se va es que se libera un espacio interno, emocional, mental, y ese espacio, aunque al principio incomode, es fértil, es silencioso, es abierto. El problema es que la mente, acostumbrada a la ocupación constante, al ruido, a lo conocido, no sabe habitar ese espacio sin llenarlo de inmediato con recuerdos, reproches o fantasías. Prefiere el dolor familiar al silencio incierto. El estoicismo propone un reencuadre esencial, lo que se va no deja un hueco que deba ser rellenado a la fuerza, sino un espacio que debe ser respetado. Porque en ese espacio ocurre la transformación. Marco Aurelio lo expresó con una sobriedad admirable al recordar que todo lo que existe está en tránsito, incluido él mismo. Nada nos pertenece para siempre, ni las personas, ni las circunstancias, ni siquiera las versiones que fuimos. Comprender esto no vuelve la vida más triste, la vuelve más real. Cuando una relación termina, cuando un trabajo se pierde, cuando una etapa llega a su fin, la mente suele reaccionar como si todo hubiera terminado con ello. Pero eso es una ilusión. Lo que termina es una forma, no el movimiento. La vida no se detiene porque algo se haya ido. Somos nosotros quienes, a veces, decidimos detenernos junto a lo que ya no está. Y ahí es donde el sufrimiento se prolonga innecesariamente. Hay una diferencia profunda entre recordar y vivir encadenado al pasado. Recordar es un acto consciente, sereno, incluso agradecido. Vivir encadenado es revivir una y otra vez, esperando que el recuerdo devuelva lo perdido. Recordar honra, encadenarse desgasta. El estoico no borra el pasado, pero tampoco se instala en él. Lo integra como aprendizaje y sigue caminando, porque sabe que quedarse detenido en lo que fue es una forma sutil de negarse a lo que puede ser. La pérdida, vista desde esta perspectiva, deja de ser un castigo y se convierte en un tránsito, un paso de una forma a otra, un umbral. Y como todo umbral, genera incertidumbre, pero también contiene la semilla de algo nuevo, no necesariamente mejor en términos de placer inmediato, pero sí más acorde con quien estás siendo ahora. Porque cada pérdida, por dolorosa que sea, también redefine, te muestra límites, te revela apegos, te enfrenta contigo mismo. Soltar no es olvidar. Soltar es aceptar que algo cumplió su función en tu vida y que ahora su lugar cambia. Ya no ocupa el centro, pero tampoco desaparece. Se recoloca, se transforma en memoria, en enseñanza, en parte de tu historia. Cuando logras esto, el dolor deja de dominarte, no porque no duela, sino porque ya no te arrastra. Has aprendido a llevarlo sin que te defina. La madurez emocional se manifiesta precisamente aquí, en la capacidad de dejar ir sin endurecerte, de aceptar sin amargarte, de avanzar sin negar lo vivido. No es un proceso rápido ni lineal. A veces se suelta en capas. Primero la presencia física, luego la expectativa, luego la necesidad, luego la identidad asociada. Cada capa requiere conciencia y tiempo, pero cada capa que se suelta devuelve energía. Energía que antes estaba atrapada en la nostalgia, en el y sí, en el ojalá. El miedo al vacío es comprensible. Durante años hemos sido educados para llenar, acumular, sostener. Pocas veces se nos enseña a dejar espacio, a confiar en que el silencio no es ausencia, sino preparación, a comprender que la vida, cuando se respeta su ritmo, siempre encuentra la forma de ocupar lo que queda disponible, no desde la urgencia,
sino desde la coherencia. Aceptar que toda pérdida libera espacio no significa buscar perder. Significa dejar de resistirse cuando la pérdida llega. Significa no convertir el final en una identidad. Significa permitir que la vida continúe su curso sin cargarla con reproches. Cuando haces esto, algo se ordena por dentro. Ya no necesitas aferrarte para sentirte completo. Ya no dependes de lo que se fue para validar lo que eres. El estoico entiende que aferrarse al pasado es una forma de miedo al futuro. Pero también sabe que el futuro no se construye desde la negación, sino desde la apertura. Y esa apertura comienza cuando reconoces que el espacio que dejó la pérdida no es un enemigo, sino una invitación. Una invitación a vivir de otra manera, a mirar con otros ojos, a descubrir fuerzas que no sabías que tenías. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la mente deja de pelear con lo que se fue, no porque ya no importe, sino porque ha dejado de gobernar. Ese momento no se anuncia, simplemente ocurre, y cuando ocurre, sientes una ligereza nueva, no euforia, no entusiasmo exagerado, sino una calma sobria, una sensación de estar nuevamente en movimiento. Soltar es, en el fondo, un acto de respeto, respeto por lo que fue, por lo que ya no es, y por lo que aún no sabes que llegará. Es aceptar que la vida no se detiene para explicarte sus decisiones, pero tampoco te abandona. Sigue ofreciendo caminos, incluso cuando no los ves. Y para poder recorrerlos, necesitas las manos libres. Por eso, comprender que toda pérdida libera espacio no es una frase bonita. Es una práctica diaria. Es observar cuándo tu mente se aferra y preguntarte con honestidad qué estoy evitando sentir, qué espacio no quiero habitar, qué parte de mí teme avanzar, y desde esa observación, comenzar a soltar, no con violencia, sino con conciencia. La pérdida, cuando se integra, deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz sabia. Ya no sangra, pero recuerda. No duele como antes, pero enseña. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido a mirar con claridad? A aceptar lo que no controlas, a vivir en el presente. Estás ahora preparado para dar este paso más profundo, dejar ir sin perderte. Porque soltar no te vacía, te afina, te vuelve más exacto, más consciente, más libre, y en esa libertad, la vida encuentra nuevamente la forma de entrar. Reemplazar la expectativa por intención. Después de atravesar el terreno delicado del desapego y aprender a ver la pérdida como una transformación más que como un final. Se revela una trampa emocional silenciosa, pero profundamente extendida, vivir desde la expectativa. Es una forma sutil de ceder el control interno y colocar la paz mental en manos de lo que aún no ocurre o de lo que otros podrían hacer. La expectativa, aunque a menudo disfrazada de esperanza, funciona como un contrato tácito con la vida, uno que firmamos sin darnos cuenta, pero que luego nos genera frustración cuando no se cumple. Esperamos que las personas actúen según nuestro propio código interno, que los días se desarrollen como los planeamos, que nuestras acciones den resultados proporcionales y que el mundo valide nuestras intenciones. Y cuando nada de eso sucede, porque la realidad rara vez obedece un mapa perfecto, sentimos una forma de injusticia emocional que se manifiesta como decepción, enojo o tristeza. La raíz no está en lo que pasó, sino en lo que esperábamos que pasara. No es el hecho lo que hiere, sino la distancia entre lo imaginado y lo real. Es fácil caer en la ilusión de que esperar lo mejor de los demás es una virtud. La sent, en parte, lo es, pero el problema surge cuando esa expectativa se convierte en exigencia oculta. Cuando nuestra calma se vuelve dependiente de que los demás
cumplan con nuestro guión. Ahí es cuando el poder interno comienza a desmoronarse. Porque una mente que solo encuentra estabilidad cuando el exterior responde según sus términos es una mente vulnerable, fácilmente alterada, en constante estado de vigilancia. El estoicismo ofrece, ante esta dinámica, una alternativa silenciosa y profundamente liberadora: reemplazar la expectativa por intención. Es un giro pequeño en apariencia, pero radical en su efecto. La expectativa mira hacia afuera, se enfoca en lo que debería ocurrir. La intención, en cambio, nace dentro, se enfoca en cómo eliges actuar tú, independientemente del resultado. No espera, decide, no demanda, se alinea. Pensemos en un ejemplo concreto. En una relación personal, puedes tener la expectativa de que la otra persona te demuestre afecto, te entienda, te acompañe en cierto momento. Pero si esa respuesta no llega por las razones que sea, tu paz se tambalea, te sientes defraudado, poco valorado, herido. En cambio, si lo que llevas contigo no es una expectativa sino una intención, voy a ofrecer mi presencia con honestidad, sin depender de cómo sea recibida entonces. Incluso si la respuesta no es la que deseabas, no pierdes el eje, porque tu acción no fue una inversión emocional esperando retorno, sino una expresión auténtica de quién eres. Este principio también se aplica al trabajo. Puedes esperar ser reconocido, ascendido, comprendido por tu esfuerzo, pero esas respuestas externas no siempre llegan. Y si tu motivación se construye sobre esa expectativa, cada día se convierte en un juicio. Me vieron, lo valoraron, fui suficiente, vives evaluado. En cambio, si actúas desde la intención, voy a dar lo mejor de mí, porque esa es mi forma de estar en el mundo. Porque eso me honra, entonces el resultado, aunque importante, no te define, te defines tú, a través de la coherencia, incluso en el ámbito del reconocimiento social o familiar. Las expectativas pueden ser cárceles invisibles. Esperas que te agradezcan, que te admiren, que te entiendan, y cuando eso no sucede, la frustración se acumula como una deuda emocional que nadie sabe que está pendiente. Pero si en lugar de esperar decides simplemente ser quien eres, hacer lo que consideras justo, actuar desde tu centro sin condicionar tu paz a la respuesta externa, entonces la frustración ya no tiene espacio para arraigarse. Tu bienestar no depende de que el otro acierte, depende de que tú no te traiciones. La intención tiene algo que la expectativa nunca podrá ofrecer: estabilidad, porque no se ve alterada por lo que ocurre afuera. Es una elección que haces antes de actuar, y esa elección se convierte en una especie de brújula interna. No evita los momentos difíciles, pero sí evita que te pierdas en ellos. Porque mientras el mundo cambia y a veces te da la espalda, tú sigues siendo tú, firme, coherente, íntegro. Coherencia, esa palabra que a veces parece grande, abstracta, pero que es, en realidad, la forma más concreta de bienestar, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces van en la misma dirección. No necesitas garantías externas. Te sostienes desde dentro. Puedes mirar tu reflejo con serenidad, no porque todo salga bien, sino porque sabes que actuaste en concordancia con tus valores. Esa sensación, aunque no se vea desde fuera, se siente profundamente dentro, y tiene un efecto poderoso: te quita peso, te quita urgencia, te quita miedo. Cuando actúas con intención, la preocupación pierde poder, porque la preocupación, en gran parte, nace de esperar un resultado específico, de necesitar que algo ocurra como lo imaginas.
Pero cuando tu enfoque no está en lo que ocurre, sino en cómo eliges tú responder, el escenario puede cambiar 1000 veces. Y tú seguirás teniendo un lugar estable donde pararte tu propia decisión. No es resignación, es autonomía. Esto no significa que debas convertirte en alguien indiferente, que nada espera, que todo le da igual. No, significa que puedes seguir deseando cosas, pero sin convertir esos deseos en condiciones para tu bienestar. Puedes desear ser amado, pero no necesitas ser amado para actuar con amor. Puedes desear ser valorado, pero no dependes de ello para actuar con integridad. Puedes desear que algo salga bien, pero si sale mal, seguirás sabiendo quién eres. Este es, quizás, uno de los aprendizajes más silenciosos y más potentes del camino estoico, porque te devuelve a ti mismo. Ya no vives reaccionando a lo que el mundo hace o no hace. Ya no necesitas que todo encaje para sentirte en paz. Tu paz no es un privilegio concedido por el entorno. Es una práctica que nace de tu forma de estar, de elegir, de sostenerte. ¿Y cómo se cultiva esta forma de vivir no con grandes gestos, sino con actos pequeños y constantes? Comienza cada día con una intención clara, no una lista de resultados que deseas alcanzar, sino una forma en la que deseas estar presente. Por ejemplo, hoy voy a actuar con paciencia. Incluso si hay tensión, hoy voy a escuchar con atención, aunque me cueste. Hoy voy a ser justo, aunque no todos lo noten. Esa es la semilla. El fruto vendrá, o no. Pero tú habrás sido fiel a ti mismo, y eso basta. Con el tiempo, notarás algo sutil pero decisivo cada vez que eliges actuar desde la intención y no desde la expectativa. Tu mente se calma, tu cuerpo se afloja, tus decisiones pesan menos. Tu conexión con los demás se vuelve más limpia, más sincera, porque ya no estás midiendo todo desde la respuesta que esperas. Estás compartiendo lo que eres, sin deuda emocional. Y en ese compartir sin exigencia, la vida también empieza a responder de otra forma. No porque la controles, sino porque al dejar de forzarla, empieza a fluir. Algunas veces, lo que esperabas llega. Otras veces, llega algo mejor. Y otras, simplemente, no llega. Pero tú, lejos de frustrarte, caminas con ligereza, porque ya no estás negociando tu tranquilidad con cada resultado. Has entendido que tu tarea es ofrecerte con autenticidad, no asegurarte de que el mundo te devuelva exactamente lo que soñaste. Así, reemplazar la expectativa por intención no solo transforma tu relación con el entorno, también transforma tu relación contigo mismo. Ya no eres alguien que vive esperando validación, sino alguien que vive en función de su coherencia. Ya no necesitas controlar los hilos invisibles de lo externo, porque tu atención está en el tejido interno de tus actos. Y cuando eso ocurre, ya no hay promesa que necesites que se cumpla, porque tu forma de vivir se convierte en la única promesa que realmente vale la pena sostener. Distinguir entre dolor inevitable y sufrimiento innecesario. Tras haber comprendido el valor de vivir con intención, y no desde la expectativa, la mente se encuentra mejor posicionada para observar con madurez una de las experiencias más universales y, a la vez, más evitadas: el dolor. Porque tarde o temprano, todos lo sentimos. Es una certeza silenciosa que atraviesa nuestras vidas sin importar cuánto hayamos planeado, cuánto hayamos amado o cuán cuidadosamente hayamos construido lo que ahora nos rodea. El dolor aparece, en sus múltiples formas: la pérdida de un ser querido, una traición inesperada, el derrumbe de un proyecto, un cambio no deseado.
una enfermedad que nos limita. El dolor llega como parte de la vida, no como excepción, pero lo que no es inevitable, lo que sí podemos trabajar, es el sufrimiento que añadimos a ese dolor. Dolor y sufrimiento no son lo mismo. El primero forma parte del tejido de la existencia. El segundo es lo que ocurre cuando resistimos el dolor, cuando lo negamos, lo evitamos, lo arrastramos o lo transformamos en identidad. El dolor duele, pero pasa. El sufrimiento, en cambio, se prolonga en el tiempo, se repite, se agrava, no porque el hecho original continúe, sino porque nuestra mente lo revive, lo transforma, lo proyecta, lo retiene. Es como una herida que podría cicatrizar, pero que se reabre constantemente por no dejarla estar. Muchas personas viven atrapadas en ese sufrimiento innecesario sin siquiera darse cuenta, porque han sido educadas para negar el dolor, para mantenerse fuertes, para avanzar sin mirar atrás, para sostenerse incluso cuando todo dentro pide pausa. Y en esa negación emocional, lo que duele no se procesa, se acumula, se esconde detrás de la prisa, del control, de la autosuficiencia, del silencio, pero sigue allí, como una corriente subterránea que influye en cada pensamiento, en cada reacción, en cada vínculo. La mente, cuando no ha sido entrenada para transitar el dolor con conciencia, lo interpreta como un enemigo, y entonces lucha. Lucha por no sentir, por no aceptar, por escapar. Y esa lucha es justamente lo que multiplica el malestar. Es en esa resistencia, no en el dolor mismo donde nace el sufrimiento profundo. Porque lo que se evita sentir con claridad, termina sintiéndose de forma distorsionada. El dolor negado no desaparece, se transforma en irritación crónica, en ansiedad silenciosa, en insatisfacción permanente, en rigidez emocional. El estoico no huye del dolor, no lo busca, pero tampoco lo teme, lo observa, lo atraviesa, lo escucha, porque ha comprendido que el dolor, vivido con conciencia, es una forma de sabiduría. Cada vez que una etapa duele al cerrarse, algo en ti madura. Cada vez que alguien se aleja y duele, aprendes algo sobre la entrega, sobre los límites, sobre tu propia capacidad de estar contigo mismo. Cada vez que un plan se derrumba, se revela una parte de tu dependencia, de tus deseos ocultos, de tus creencias sobre el control. Todo eso duele, pero también enseña. Si te permites estar presente. Marco Aurelio. En medio de guerras, enfermedades y pérdidas personales, escribió: acepta todo lo que te sucede, incluso si parece cruel, porque nada ocurre fuera del orden natural de las cosas. Esa frase, lejos de ser resignación, es una invitación a confiar en que el dolor tiene su lugar, su función, su tiempo, que no es necesario acelerarlo ni maquillarlo, que sentirlo con profundidad no te debilita, te depura. Hay algo profundamente humano en reconocer que el dolor puede ser atravesado sin convertirse en centro de tu identidad. No eres tu pérdida, no eres tu fracaso, no eres tu herida. Eres quien atraviesa esa experiencia, y en esa travesía, si no te encadenas a la queja, si no haces del dolor un hogar, emerges distinto, no intacto, pero sí más real, no invulnerable, pero sí más enraizado. Uno de los mayores desafíos de nuestra época es aprender a sentir sin quedar atrapados, porque entre el impulso de evitar todo lo que incomoda y la tentación de instalarnos en el drama, se pierde el camino intermedio, ese en el que sentimos plenamente.
procesamos con madurez y luego seguimos adelante. Ese camino no es lineal. A veces parecerá que has avanzado, y luego volverás a sentir la punzada. Pero si no huyes, si no te identificas con el dolor, si no haces del sufrimiento una narrativa permanente, cada paso te hará más ligero. Sentir es parte del proceso, pero quedarse estancado en lo que ya ocurrió, repetir mentalmente la herida, exigir respuestas que no llegan, buscar culpables donde ya no hay movimiento. Todo eso es sufrimiento añadido, y ese sufrimiento no es inevitable. Es una elección inconsciente que podemos transformar. ¿Cómo se entrena entonces esta capacidad de atravesar el dolor sin multiplicarlo? Primero, aceptando que va a doler, no tratando de que no duela, sino dándole permiso. El dolor físico no mejora por ignorarlo, tampoco el emocional. Si duele, es porque hay algo que necesita ser visto. Segundo, evitando construir una identidad alrededor de ese dolor. No eres la persona a la que abandonaron, ni la que falló, ni la que siempre pierde. Eres más que ese momento. El estoico no se define por su herida, sino por cómo decide caminar con ella. Tercero, aprendiendo a quedarte en el dolor sin acelerarlo ni proyectarlo. No pensar en cuánto durará, no imaginar que será eterno. Solo estar, respirar, observar qué pensamientos surgen, qué necesidad emerge, qué memoria se activa, y dejar que el tiempo haga lo suyo. El cuerpo, cuando se le permite, sabe sanar. El alma, también, pero necesita espacio. Y no hay espacio posible si llenas cada rincón con resistencia. Finalmente, entendiendo que cada vez que decides sentir, estás fortaleciendo algo en ti. Puede que no lo notes al instante. Puede que al principio duela más. Pero a largo plazo, el dolor sentido se convierte en claridad, en sabiduría silenciosa, en respeto por tu propio proceso, en una fuerza que no necesita gritar para sostenerte. Vivir no es evitar el dolor. Es aprender a convivir con él sin rendirte. Es permitir que lo inevitable ocurra sin añadirle más peso. Es reconocer que lo que duele hoy, con el tiempo, será parte de tu estructura interna, no como una debilidad, sino como una base más sólida sobre la que pararte. No estás aquí para escapar de todo lo que incomoda. Estás aquí para aprender a mirar de frente lo que duele y seguir caminando. No para demostrar que no sientes, sino para demostrarte a ti mismo que sentir no te destruye, que la vulnerabilidad no es sinónimo de fragilidad, que abrir el corazón al dolor es también abrirlo a la transformación, porque hay batallas que no se ganan evitándolas, sino cruzando el fuego, con temblor, tal vez, con lágrimas, tal vez, pero con dignidad, con presencia, con esa firmeza callada que solo tiene quien ha dejado de negociar con la vida para empezar a vivirla tal como es. Y tú, que estás en este camino de regreso a ti, ya sabes que no todo lo que duele merece ser evitado, que hay dolores que limpian, que despiertan, que ordenan, dolores que, una vez integrados, se transforman en claridad, en dirección, en una forma más real de estar en el mundo. Esa es la diferencia entre el dolor inevitable y el sufrimiento innecesario. Y esa diferencia, cuando se entiende, liberarte de la necesidad de validación externa. Cuando comienzas a transitar el camino de la conciencia emocional y te entrenas para distinguir entre el dolor inevitable y el sufrimiento innecesario, aparece otra forma de angustia, más sutil, pero igual de debilitante, la preocupación constante por lo que otros piensan de ti. Es una inquietud silenciosa que habita en la sombra de muchas decisiones. En los silencios incómodos,
en los sí forzados, en las sonrisas que no nacen del alma. Vivir desde los ojos ajenos es, sin darte cuenta, una forma sofisticada de autoabandono, porque mientras buscas aprobación externa, te alejas de tu centro, de tu claridad, de tu integridad. La preocupación por el juicio de los demás no es un defecto moral. Es, en realidad, una herencia emocional profundamente arraigada. Desde niños, aprendemos que agradar trae aceptación, que cumplir expectativas ajenas nos evita rechazo, que decir lo que el otro quiere oír es más seguro que mostrarnos con transparencia. Así, poco a poco, vamos moldeando una versión nuestra que no nace de lo que somos, sino de lo que creemos que los demás esperan. Y esa versión, aunque funcional en apariencia, genera un desgaste interno que se acumula. Porque vivir adaptándose es vivir fragmentado. Uno de los síntomas más claros de esa desconexión es la preocupación permanente. ¿Qué pensarán de mí? ¿Habré dicho algo fuera de lugar? ¿Les habré caído bien? ¿Estoy cumpliendo lo que esperan? Son preguntas que no se formulan en voz alta, pero que tiñen las decisiones cotidianas. Los vínculos, la forma de hablar, incluso la manera en que te presentas al mundo. Y lo más doloroso es que, en ese intento de ser aceptado, puedes perder de vista lo que verdaderamente importa, tu propia voz. El precio de agradar no es pequeño. No se mide solo en esfuerzos o en concesiones. Se mide en traiciones internas. Cada vez que dices sí cuando querías decir no. Cada vez que te callas para no incomodar. Cada vez que adoptas una postura que no es la tuya, por miedo a ser rechazado, estás cediendo un espacio sagrado, tu autenticidad. No siempre lo notas al principio. A veces parece que todo marcha bien, pero con el tiempo, ese alejamiento de ti mismo genera una forma de cansancio existencial difícil de nombrar. Te sientes presente, pero no del todo vivo. Participas, pero no conectas. Actúas, pero no te reconoces. El estoicismo, lejos de promover el aislamiento emocional o la frialdad, propone un anclaje mucho más profundo, vivir con respeto interno. Es decir, vivir de tal manera que puedas sostenerte frente al espejo con tranquilidad. No por perfección, sino por coherencia, porque sabes que no actuaste para encajar, sino para honrar tus valores, porque tus decisiones no respondieron a la presión externa, sino a una convicción interna. Construir respeto interno es una práctica. No se obtiene con discursos ni con declaraciones grandilocuentes. Se construye en lo cotidiano, en cómo eliges responder cuando nadie te está mirando, en cómo decides actuar incluso cuando podrías quedar mal, en lo que haces cuando lo fácil sería agradar y lo justo sería mantenerte firme. Esa forma de vivir no siempre es celebrada por los demás. A veces incomoda. A veces genera distancia, pero te deja en paz. Y esa paz, silenciosa pero sólida, vale más que 1000 elogios ruidosos. En un mundo donde la validación externa se ha convertido en moneda social con likes, comentarios, aplausos y rankings de popularidad, elegir no vivir en función de eso es un acto revolucionario. Y también es un acto profundamente liberador. Porque cuando ya no necesitas gustar, empiezas a decir lo que piensas, sin temor. Empiezas a hacer lo que consideras correcto. Aunque no sea popular, empiezas a construir vínculos donde puedes ser tú, y no una proyección editada para complacer. La dignidad silenciosa que nace del respeto interno no necesita adornos. No necesita defenderse ni justificarse. No busca convencer. Se manifiesta en la forma en que caminas, en la mirada limpia,
en el tono de tu voz cuando sabes que estás actuando en línea con lo que valoras. Esa dignidad no depende de que otros la reconozcan. No se alimenta de aplausos. Se sostiene sola, porque se alimenta de verdad. Vivir así no significa cerrarse al mundo ni despreciar el reconocimiento. Todos disfrutamos ser valorados, escuchados, tenidos en cuenta. Pero hay una gran diferencia entre disfrutarlo y necesitarlo. Lo primero es humano. Lo segundo es dependencia. Y toda dependencia debilita. El estoico no niega el valor del reconocimiento, pero no lo convierte en su motor. Su motivación no viene de fuera, viene de dentro. Esa diferencia es esencial cuando hablamos de identidad, porque si tu identidad se construye a partir de lo que otros opinan de ti, estarás obligado a adaptarte constantemente, a transformarte según el entorno, a corregir tu rumbo cada vez que cambien las expectativas. Y cuando eso ocurre, pierdes el eje, te vuelves vulnerable a la crítica injusta, al elogio vacío, al silencio ajeno. Pero si tu identidad se basa en tus valores, en tus elecciones, en tu coherencia, entonces ningún juicio puede destruirte, porque tú sabes desde dónde vives. La opinión ajena es como el clima cambia sin previo aviso. Depende de factores que no controlas, y no puedes basar tus decisiones en ella si deseas estabilidad. Por eso, el trabajo más importante no es cambiar la percepción que otros tienen de ti, sino consolidar la relación que tienes contigo mismo. Cuando esa relación es sólida, todo lo demás se ordena, porque ya no pides permiso para ser quien eres. No discutes cada paso. No te justificas por existir. El respeto propio es, en muchos sentidos, una forma silenciosa de liderazgo interior. No se impone, no necesita validación, pero se siente, se transmite. Las personas pueden no coincidir contigo, pueden incluso no entenderte, pero perciben cuando alguien vive desde su centro. Y esa presencia, tranquila pero firme, tiene un impacto mayor que 1000 palabras. Esto no significa que debas cerrarte al diálogo, ni mucho menos. Significa que, incluso cuando te abres, sabes que no estás negociando tu integridad. Escuchas sin perderte, acompañas sin traicionarte. Estás, pero no te disuelves. Y eso, aunque parezca simple, requiere un trabajo interior profundo. Liberarte de la necesidad de validación externa no es un evento único. Es un camino. A veces retrocedes, otras avanzas. A veces la tentación de agradar será fuerte. Otras veces te sorprenderás callando lo que realmente piensas por miedo al rechazo. No pasa nada. Lo importante es volver. Volver a tu centro. Volver a tu verdad. Volver a recordar que vivir desde los ojos de otros es una prisión demasiado cara. Y que tú estás aquí para ser libre. La libertad no consiste en hacer lo que quieras. Consiste en vivir sin depender emocionalmente del juicio ajeno. Y para eso, necesitas conocerte. Necesitas saber qué valoras, qué defiendes, qué eliges. Porque cuando tienes eso claro, las opiniones de los demás pueden ser escuchadas. Pero ya no son órdenes. Son referencias, no dictámenes. Son voces más en el paisaje. Pero ya no te gritan por dentro. Eres tú quien decide si cada palabra que recibes de afuera se convierte en peso o en aprendizaje. Si cada gesto ajeno te hiere o simplemente te muestra algo de su mundo, eres tú quien, día a día, puede construir una vida menos ruidosa, menos ansiosa, menos dependiente. Y esa vida, aunque no siempre esté llena de aplausos, estará llena de paz. Y eso,
para quien ha conocido el cansancio de vivir fingiendo. Es más que suficiente. Recordar que tu verdadero poder está en la respuesta a estas alturas del camino. Cuando ya has explorado la diferencia entre actuar desde tus valores o desde la necesidad de agradar. Cuando has empezado a soltar el dolor innecesario y a caminar con dignidad silenciosa. Surge un principio que corona y sostiene todos los anteriores, comprender que, aunque no puedes elegir todo lo que te sucede, sí, puedes y debes elegir cómo responder. Esta idea, simple en apariencia, encierra una de las verdades más poderosas del estoicismo, porque es justamente en tu respuesta donde se manifiesta la parte más libre y más firme de tu ser. La vida, en su ritmo impredecible, no pide permiso. A veces llega suave, otras veces irrumpe. Hay cosas que llegan sin previo aviso, palabras que hieren sin intención, cambios que no pediste, ausencias que no esperabas. Puedes protegerte, prever, construir con cuidado. Y aún así habrá momentos en los que algo se quebrará. Y entonces, sin quererlo, te enfrentarás a esa pregunta esencial que define tu madurez. ¿Cómo voy a responder a esto? La diferencia entre reaccionar y responder no es técnica, es filosófica. Reaccionar es el impulso inmediato, la descarga automática, la repetición de viejos patrones que nacen del miedo, del enojo o del dolor. Es lo que surge cuando no hay espacio entre el estímulo y tu acción. En cambio, responder es elegir, es respirar antes de actuar, es pensar antes de hablar, es preguntarte, ¿quién quiero ser en este momento? Frente a esto que no controlo y esa elección, por pequeña que parezca, lo cambia todo, porque mientras que el mundo exterior puede quitarte muchas cosas, una estabilidad, una compañía, una promesa, hay algo que no puede arrebatarte. Si tú no lo entregas tu capacidad de decidir qué haces con lo que te ocurre, en tu respuesta reside tu libertad. En tu respuesta reside tu carácter. En tu respuesta reside, como diría Epicteto, la diferencia entre ser víctima del destino o ser su interlocutor lúcido, la calma, esa virtud tan deseada y tan incomprendida. No es pasividad ni resignación. No es cruzarse de brazos mientras todo ocurre. Es dirección. Es la fuerza interna que, incluso en medio del caos, sabe hacia dónde mirar. ¿Qué elegir? ¿Qué preservar? Ser calmado no es no sentir. Es sentir sin ser arrastrado. Es estar en el centro del huracán y aún así sostener tu brújula. Ser fuerte. En términos estoicos, tampoco significa insensibilidad. No se trata de no llorar, de no temblar, de no dudar. Se trata de no desmoronarte. Se trata de que, incluso cuando algo dentro de ti se quiebra, haya una parte más profunda que permanece firme. Esa parte no grita, no se impone, no se desespera. Observa, espera, elige, porque entiende que el poder no está en cambiar el mundo, sino en no dejar que el mundo te desfigure por dentro. Cada respuesta que das es, en el fondo, un entrenamiento. No importa cuán pequeña parezca la situación, cada vez que decides no replicar desde la rabia, estás entrenando tu capacidad de dominio. Cada vez que eliges hablar con claridad en vez de callar por miedo, estás fortaleciendo tu integridad. Cada vez que decides no hundirte en lo que no puedes controlar, estás reafirmando tu libertad interior. Y con el tiempo, estas elecciones acumuladas, repetidas, sostenidas, se convierten en tu segunda piel. Lo que al principio requiere esfuerzo, luego se vuelve natural. Lo que al principio duele,
luego se transforma en fuerza tranquila. Esta es la transformación interior de la que habla el estoicismo. No se trata de convertirte en alguien sin emociones, sino en alguien que sabe usarlas con sabiduría. No se trata de evitar el conflicto, sino de no reaccionar de forma que te aleje de ti mismo. No se trata de controlar el mundo, sino de no permitir que el mundo controle tu esencia. Aquí es donde se consolida todo lo que has venido practicando, porque si no eres consciente de tu respuesta, cualquier conocimiento que tengas se disuelve en el momento de la prueba. Saber qué hacer no es suficiente. Lo importante es que, llegado el momento, puedas hacerlo. Que la teoría no se quede en tu mente, sino que descienda al cuerpo, a los gestos, a la respiración, a la palabra elegida. Esa coherencia entre lo que sabes y lo que haces es la marca de una mente entrenada. Mirone y Maresise. Sin embargo, esto no implica perfección. Habrá días en los que responderás con sabiduría y otros en los que caerás en reacciones automáticas. No se trata de exigirte una serenidad permanente, sino de construir una conciencia constante. Cada vez que te des cuenta de que reaccionaste en lugar de responder, ya estás dando un paso hacia adelante, porque te detuviste, observaste, aprendiste, y la próxima vez, quizás actúes desde un lugar más claro. Recordar que tu verdadero poder está en la respuesta también implica una forma de humildad, porque reconoces que no todo depende de ti, pero que tú sí dependes de ti, que no puedes evitar que el mundo se agite, pero puedes evitar convertirte en una extensión de su agitación, que no puedes cambiar lo que otros hacen, pero sí cómo eliges caminar luego de recibirlo. Cuando comprendes esto profundamente, la ansiedad disminuye, porque ya no esperas que la vida sea perfecta para sentirte en paz. Tu paz no viene del orden externo, sino del dominio interno. No necesitas controlar cada detalle. Solo necesitas recordarte que tu poder no está en preverlo todo, sino en ser tú mismo cuando lo inesperado ocurra. Y es aquí donde esta idea se vuelve más que una herramienta. Se convierte en una forma de estar en el mundo, una forma de mirar los desafíos sin dramatismo, una forma de responder al conflicto con dirección, una forma de vivir con dignidad, incluso cuando todo alrededor parece perderla. En ese estado, no necesitas que todo cambie, solo necesitas recordar que, pase lo que pase, tú sigues teniendo el poder más importante, el de elegir tu respuesta. Porque cuando el mundo se agita, tu respuesta puede ser firmeza. Cuando otros eligen herir, tu respuesta puede ser claridad. Cuando algo se derrumba, tu respuesta puede ser reconstrucción. Y cuando el miedo aparece, tu respuesta puede ser valentía, callada. No porque no sientas, sino porque has aprendido a sentir sin ceder el control de tu dirección. Cada día, la vida te ofrecerá nuevas oportunidades para responder. Algunas serán evidentes, otras sutiles, algunas dolerán, otras te pondrán a prueba sin aviso, pero todas, sin excepción, serán escenarios donde tú puedes elegir. Y esa elección, aunque parezca mínima, es una afirmación poderosa de quién eres. Así que cuando sientas que no puedes más, que todo te supera, que nada depende de ti, recuerda esto: aún puedes decidir cómo pararte frente a lo que ocurre, aún puedes elegir no traicionarte, aún puedes responder desde tu centro. Y eso, aunque no parezca suficiente, al principio, es exactamente lo que inicia la transformación. Convertir estos principios en una forma de vivir todo lo que has leído, sentido y comprendido hasta aquí no tendría valor real si se quedara en una simple reflexión pasajera. Porque el conocimiento que no se lleva al cuerpo
a los gestos, a la forma de estar. Termina siendo una comodidad intelectual, no una herramienta de transformación. Saber no es suficiente. Entender no basta. Lo único que cambia tu mundo interior es lo que practicas cuando el mundo exterior no coopera. Por eso, convertir estos principios en una forma de vivir no es una aspiración noble, es una urgencia silenciosa, una decisión diaria, una tarea constante. Quizá ya lo intuyes. Lo que realmente transforma no es la intensidad de una revelación, sino la constancia de una práctica. Y eso aplica a todo lo que hemos recorrido. De nada sirve comprender la diferencia entre dolor y sufrimiento si, cuando el dolor aparece, te entregas a la resistencia. De poco sirve reconocer que tu poder está en la respuesta sí. En los momentos de tensión, reaccionas como siempre lo has hecho. No hay avance real si lo aprendido no se integra, si lo filosófico no se vuelve cotidiano, si lo espiritual no se convierte en actitud concreta frente a lo pequeño, lo incómodo, lo inesperado. Integrar los principios estoicos no es una cuestión de memorizar frases célebres ni de repetir máximas al estilo de un mantra vacío. Es recordar, en lo más simple, que todo esto existe para que vivas con más claridad, con más precisión, con más dignidad, no con perfección, sino con dirección, porque el mundo no dejará de moverse, de cambiar, de ponerte a prueba. Lo que puede cambiar, y eso depende exclusivamente de ti, es la forma en que decides enfrentarlo. ¿Cómo se lleva todo esto a la vida diaria? No hay fórmulas, pero sí hay claves. Comienza por estar atento cuando la preocupación regrese. ¿Por qué regresará? A veces disfrazada de necesidad de control, otras veces vestida de urgencia, de ansiedad, de exigencia. Y en esos momentos, la mente volverá a querer anticiparse, reclamar, proyectar. Ahí es cuando lo aprendido tiene que sostenerte. Recuerda entonces que la preocupación es un gasto energético en lo que aún no ha ocurrido o en lo que ya no puedes cambiar, y que tu verdadera tarea no es resolverlo todo, sino centrarte en lo que depende de ti: tu presencia, tu actitud, tu decisión de no alimentar el caos. Usa cada instante de tensión como campo de práctica, cada incomodidad como un espejo, cada frustración como una señal de entrenamiento. No es necesario que todo esté bajo control para vivir desde la serenidad. Lo que necesitas es conciencia. Y la conciencia se cultiva con atención, con pequeños actos de lucidez. Por ejemplo, antes de responder un mensaje cargado de tono. Respira antes de emitir un juicio. Observa si estás reaccionando o discerniendo. Antes de anticipar un fracaso, pregúntate si estás viendo hechos o miedos. Esta es la forma de convertir el pensamiento estoico en práctica viva, no con grandes discursos, sino con gestos íntimos que solo tú conoces, pero que lo modifican todo. Hay días en los que te sentirás más firme, más centrado, más lúcido, y habrá otros en los que la emoción te supere, en los que caigas en viejas reacciones, en los que olvides todo lo que creías tener claro. No pasa nada. Esto no es una carrera por llegar a la perfección, sino un camino de regreso a ti mismo. Cada vez que te des cuenta de que has vuelto a preocuparte, de que estás buscando validación, de que estás juzgando lo que no controlas, ya has ganado un espacio de conciencia, ya has dado un paso, porque ahora lo ves, y ver es el inicio de todo cambio profundo. El camino estoico no es una serie de reglas frías que te convierten en una estatua emocional. Al contrario, es una forma profundamente humana de estar en el mundo, una forma que honra tus emociones, pero no te encadena a ellas.
Una forma que te permite sentir sin perder el centro. Dudar sin desmoronarte. Equivocarte sin perderte. Es, por encima de todo, un recordatorio constante de que lo más importante no es lo que ocurre afuera, sino lo que eliges hacer con eso que ocurre. Convertir estos principios en una forma de vivir es también aceptar que no siempre serás comprendido, que habrá momentos en los que los demás esperen de ti una reacción que no darás, que tu calma puede parecer frialdad, que tu silencio puede ser interpretado como debilidad, que tu renuncia a controlar será vista como indiferencia. Pero si sabes desde dónde lo haces, si tu decisión nace de la claridad y no del miedo, entonces nada de eso podrá perturbarte realmente. Porque vivir en coherencia con lo que has comprendido no es algo que deba explicarse. Se respira, se siente, se sostiene. Y eso es más poderoso que cualquier justificación. A lo largo de este camino, quizás descubras que soltar, lejos de ser un acto de resignación, es un gesto de precisión, que dejar ir no te debilita, sino que te afina, que no cargar lo que no te corresponde te permite caminar más ligero, más lúcido, más exacto, porque cada vez que eliges no preocuparte por lo que no depende de ti, cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, cada vez que eliges actuar desde la intención y no desde la expectativa, estás afinando tu presencia en el mundo. Estás dejando de ser un reflejo y empezando a ser una raíz. Y tal vez no haya mayor libertad que esa, la de vivir con menos ruido interior, con menos necesidad de ser entendido, con menos dependencia de resultados, la libertad de no necesitar garantías para actuar con firmeza, la libertad de ser quien eres, incluso cuando todo alrededor parece empujarte hacia otra cosa. Esa forma de libertad no se obtiene de un día para otro, pero se entrena, y se entrena en el momento más silencioso cuando nadie lo nota, cuando solo tú sabes que podrías actuar como siempre, pero eliges hacerlo distinto. Esa elección, repetida, consolidada, sostenida, es la que transforma una filosofía en carácter, una idea en dirección, un principio en forma de vida. Y cuando esto ocurre, ya no necesitas grandes discursos ni motivaciones externas. Tu sola forma de estar se convierte en testimonio. Porque la mente entrenada no grita, se expresa con claridad serena. Porque la conciencia no exige atención, se manifiesta en la coherencia. Y porque la verdadera transformación no se anuncia, se encarna. Tal vez nunca llegue el día en que sientas que todo está completamente en su lugar. Tal vez la preocupación siga asomándose, de vez en cuando, pero ya no entrará con la misma fuerza. Ya no encontrará la misma puerta abierta. Porque tú ya no eres el mismo. Porque ahora sabes que tu poder no depende de evitar el caos, sino de no dejar que el caos decida por ti. Porque ya no necesitas controlarlo todo para sentirte en paz. Has entendido que la paz no es ausencia de movimiento, sino presencia lúcida dentro de él. Y si alguna vez dudas, si sientes que flaqueas, que olvidas, que retrocedes, no te exijas. Solo vuelve. Vuelve a la respiración, a la presencia, a la claridad. Porque ahí empieza todo. Una y otra vez. Sin prisa, sin ruido, sin castigo, con paciencia, con humildad, con esa dignidad callada que solo quienes han caminado por dentro conocen. Porque no se trata de llegar a ningún lugar, se trata de recordar, día a día, quién eliges ser cuando nadie más lo ve. Convertir estos principios en una forma de vivir es un acto silencioso de amor propio, un amor que no se muestra con palabras dulces, sino con decisiones firmes, un amor que no se alimenta de aprobación, sino de verdad.
Y en esa verdad, aunque no sea perfecta, aunque a veces duela, encuentras tu refugio, tu dirección, tu paz. Ahora, si has llegado hasta aquí, no necesitas hacer nada más que seguir caminando, no hacia adelante como quien busca llegar, sino hacia adentro como quien busca habitarse, porque este camino no se trata de cambiar todo de golpe, sino de elegir con conciencia lo que vas a practicar hoy, aunque sea solo una cosa, aunque sea solo por un momento. Eso basta. Respira, recuerda, elige, entrena y sigue. Tu mente ya sabe el camino. Gracias por haber llegado hasta aquí. No es un gesto menor, en un mundo donde todo compite por tu atención. Elegir detenerte. Escuchar y reflexionar es un acto de fuerza interior. Es un signo de madurez silenciosa. Significa que algo dentro de ti ya está cambiando, aunque todavía no puedas ponerle nombre, que no te conformas con vivir en automático, que estás buscando algo más profundo, más sereno, más real. Este viaje que hemos recorrido juntos no ha sido solo una sucesión de ideas. Ha sido un proceso de despejar la niebla que a veces cubre nuestra mente, de poner nombre a eso que sentimos, pero no siempre comprendemos, y de descubrir que existe otra manera de estar en el mundo más lúcida, más firme, más libre, porque soltar no es renunciar. Pensar con claridad no es frialdad, y dejar de preocuparse no es indiferencia. Es una forma refinada de coraje. Gracias por prestarme tu atención, tu tiempo, tu escucha interior. Gracias por abrirte al desafío de mirar hacia adentro y cuestionar tus patrones mentales con honestidad. Has recorrido un camino que pocos se atreven a transitar, y eso, aunque no se vea, ya está sembrando algo poderoso en ti. Si este contenido resonó contigo, si algo de lo que escuchaste te ayudó a poner orden en tu mente o alivio en tu pecho, te invito a que no lo dejes aquí. Suscríbete al canal, no como un gesto mecánico, sino como una decisión consciente de seguir entrenando tu mente. Déjame un comentario. Compárteme qué parte tocó algo en ti. Leer tus palabras no es solo gratificante. Es también una forma de construir este espacio entre todos. Un espacio donde la claridad mental y la serenidad emocional sean posibles. Y si conoces a alguien que esté atrapado en sus pensamientos, alguien que lleva demasiado tiempo cargando con lo que no depende de él, no dudes en compartirle este mensaje. A veces, una palabra llega justo cuando más se necesita, y tú puedes ser ese puente. Nos vemos en la próxima lección, en el próximo paso, pero sobre todo, nos vemos en esa pequeña decisión diaria de responder con calma, soltar con madurez y vivir con intención. Porque como ya sabes, el mundo no necesita más ruido, necesita más claridad, y tú ya has elegido ese camino.